Vamos a calcular en una sonometría pues el reflejo de un cono. Marcamos la posición del eje y hacemos el vértice y colocamos aquí las generatrices tangentes a la elipse. Bueno, esto se puede calcular. Hacemos aquí la elipse, que bueno, no es que esté muy bien. Bueno, la forma de calcularlo, pues ya sabemos, una elipse, un punto exterior, dos secantes, dos diagonales, unimos estos dos puntos, estos otros dos, tenemos un punto de intersección, otro, y por aquí trazamos la polar que intercepta en la elipse los puntos de tangencia desde V, ¿no? Bueno, ese es el método para hacer las tangentes. Una vez que tenemos esto, vamos a deducir, vamos a imaginar que este cono está en este plano. Son tres ejes de la sonometría isométrica, entonces si ponemos aquí este eje, este estará torcido, vamos a hacerlo bien. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, así. Entonces, tiene que ser el eje vertical. Marcamos eje vertical, marcamos este eje y ahora venimos aquí, hacemos el otro eje. Ahora sí que es una sonometría isométrica y efectivamente entonces esa elipse corresponde a una circunferencia, ¿no? Bueno, por último, si alineamos el centro de la elipse con el plano por donde pasa la luz, por ejemplo por aquí, sobre esta vertical, vamos a hacer que el vértice caiga aquí. Eso quiere decir que la sombra del cono vendría por aquí si no hubiera ese plano. Hacemos las tangentes y desde esas tangentes tenemos la zona de sombra. Bueno, pues esa es la sombra propia del objeto, que por este punto levantamos una vertical, ya que la sombra de una vertical es una vertical sobre un plano vertical, y tenemos aquí la sombra del cono. Bueno, hemos calculado la sombra y ahora vamos a pensar en el reflejo. Como es algo complicado hacerlo por los métodos usuales, vamos a pensar en un cilindro. Un cilindro, si queremos representar una línea recta, imaginemos que aquí, por ejemplo, hay una línea recta con un plano de otro color. Bueno, pues ese cilindro representará la línea así. ¿Y cómo lo sabemos? Porque podemos hacer prismas, podemos hacer un prisma, de manera que esta línea será su reflejo, una paralela ahí enfrente. Vamos a ponerlo más grande, el prisma a igual distancia allí. Esta tendrá el reflejo aquí. Esta línea tendrá el reflejo más arriba. Eso quiere decir que se transforma en una curva, ¿no? Y si consideramos varios cilindros, entonces al ir sumando cilindros, pues tendremos ese mismo efecto, ¿no? O sea que en realidad vamos haciendo aquí estas curvas sobre los cilindros más pequeños, con lo cual esto se aproxima a una generatriz. Eso quiere decir que los reflejos de todas las líneas, por ejemplo, de una franja aquí más oscura, pues va a ser otra franja aquí más oscura, ¿no? Bueno, pues ya podemos decir que esto estará concebido mediante franjas que podemos calcular puntos pues por este método, ¿no? Por ejemplo, sobre este plano tenemos esta traza y esta línea tiene su reflejo en esta simetría. Bueno, sabemos que el reflejo exacto es este, ¿no? Y si hacemos más planos, pues en vez de líneas rectas nos saldrán curvas, ¿no? Bueno, si hacemos esto, pues ya tendremos ahí la sombra del cono. Entonces ya podemos decir que esta sería una zona de oscuridad, por ejemplo. Si aquí hay luz, pues esta sería zona de claridad, pero siempre los reflejos van a ser líneas que conforman las generatrices de esa superficie. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, el oscuro siguiendo las generatrices. Y vamos a poner algún oscuro más, como por ejemplo por aquí haya zonas de oscuridad. Pues esa sería la sombra propia, que quedaría por ahí, y la reflexión. Pues vamos a marcar la sombra. Se sube sobre este plano.
y sale del objeto. Eso quiere decir que esto será una zona eso. Bueno, no tenemos un tono medio para darle por ahí y para difuminar contornos. Este es solo que está gastado, pero es muy claro, con lo cual no nos va a valer. Así podemos dar un poco con este. Bueno, queríamos simular un poco el reflejo y lo que hemos logrado es que se extienda la tinta haciendo ese efecto tan horrible, pero bueno. Entonces difuminamos así con el lápiz y ya está. Bueno, pues tenemos ahí la técnica y podríamos ya, para concluir, remarcar aquí, por ejemplo, la línea de separación de los dos planos. Una viene por aquí y ahora tenemos esta por aquí arriba, etcétera. Era que podríamos marcar aquí esto con más contraste y definir bien lo que es la sombra y de dónde sale y cómo se va a remarcar por ahí. Podemos hacer contraste para la sombra por detrás, lo mismo aquí para abajo y aquí para el contorno. Decíamos que esto seguía las generatrices, o sea que habrá que igualar por aquí los tonos siguiendo las generatrices. Y remarcaremos por aquí abajo. Darle más oscuro aquí en el entrante y aquí. Bueno, pues esa sería la técnica. No tiene lógica que, sobre todo, el cono sí que podría ser oscuro, pero que la sombra fuera tan oscura, ¿no? Habría que ver, pues de oscurecer todo bastante, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dar así por encima y ya está. Un lápiz más oscuro, pues decíamos, pues por aquí oscurecer todo. Y aquí igual.
Bueno, pues lo único que haya un degradado homogéneo siguiendo la línea de las generatrices. Aquí habría que aclarar más, ahora ya no podemos. Y aquí, por ejemplo, fundir más. Y aquí igualar más. Bueno, pues en síntesis, el trasfondo de los reflejos sobre el cono se basa en muchos cilindros que son equivalentes a un cono, ¿no? Y también serviría para las sombras. Si tenemos un cono y tenemos un punto de luz aquí muy alto, pasa una situación extraña al alinear un vértice con el punto de luz, proyectamos el vértice sobre la base del cono y alineamos V con el punto L y corta aquí. Desde este punto hacemos las tangentes a la circunferencia y vemos que corta aquí y corta aquí. Bueno, es tangente en ese punto y en este. Eso quiere decir que la sombra del cono es simplemente un pequeño fragmento del cono aquí y la sombra que proyecta es esta. Entonces, como es una sombra muy extraña, ¿no?, que parece fuera de toda lógica, que un cono pueda tener una sombra casi formada por dos líneas concurrentes en un punto, esto ya quedaría en luz, esto de aquí atrás, ¿no? O sea que tendríamos que el cono podría tener esta sombra, o sea, una sombra prácticamente de dos líneas, ¿no?, con las dos tangentes aquí.